Listo, ya estamos. Hola, ¿qué tal, compañeros, alumnos, maestros y todas las personas que nos están sintonizando aquí en su maravillosa escuela, Cali Mexica, Macuale Yowaltin, que tengan una muy buena noche, Kenencate Mexictin, ¿cómo se encuentran, queridos, mexicas, Tlaunquictobamoyolotzin, ¿cómo está su corazón? Bueno, pues el día de hoy estamos en presencia de un gran maestro, quien también ha decidido, pues, no solamente formar una maravillosa alianza con nosotros, sino que también, pues, prestar un poco su viento de enseñanza para que, pues, podamos hacer un curso con él, el cual, pues, tiene como título Cronodistancias, un acercamiento a la arqueoastronomía de la cuenta del tiempo. Bueno, pues sin más, voy a presentarles a ustedes a César Morlán. César, cuéntanos, saluda a todo el mundo y cuéntanos, pues, con qué gusto nos recibes. Pues muchísimas gracias, querido amigos. Yo feliz, como siempre, de participar en Cali Mexica, en este nuevo curso que vamos a abrir ya próximamente entre junio y julio. Los invitamos a quienes quieran conocer este fascinante mundo de lo que es el mecanismo cronontológico de Anáhuac y este nuevo concepto que hemos acuñado, que más bien no lo acuñamos nosotros, pero sí le hemos dado otro significado que tiene que ver con lo que son las cronodistancias, y estamos inaugurando una disciplina, creemos, que es la cronodistanciología, ¿no? El estudio de cronodistancias, y vamos a ver que es bastante interesante, y yo, como siempre, muy feliz de participar con todas las actividades de Cali Mexica, querido amigo. Muchas gracias. Pues bueno, compañeros, sin más que decir, abrimos nuestro programa. Bueno, pues tenemos aquí una pregunta muy interesante en este en vivo que tenemos con César Morlán, que es Hernán Cortés. Hernán Cortés es esta histórica figura que, bueno, nos guste o no, es inevitable dentro de lo que es nuestra historia. Y la pregunta que hemos posicionado aquí en nuestros comentarios es, ¿Hernán Cortés fue un hombre destinado a tener Tenochtitlan? Yo quiero cederle esta primera pues, respuesta al maestro César Morlán para que pues, nos diga si sí o si no, bajo su propia investigación. Repetimos la pregunta, ¿Hernán Cortés fue un hombre destinado a tener Tenochtitlan? Vamos a ver, ¿qué nos dice César Morlán? Pues mira, de entrada parece una pregunta muy sugestiva y pues muy atrevida de contestar, ¿no? Yo mismo me he hecho muchas veces esta pregunta, y en base desde que del 2019 escribí el libro de Trecenas, los ladrillos del tiempo, en donde pues estamos mostrando pues las evidencias de que eso que llamamos la conquista de México en realidad no lo es. Ya los historiadores han abordado este tema diciendo que si fue una guerra civil, que si hubo una cuestión de liberarse del yugo que tenían los mexicas sobre los demás pueblos. Se han tratado, en fin, de dar muchas respuestas a una pregunta que todavía está sin responder, ¿no? Porque no nos cabe en la cabeza cómo es que 450 pelados pues se hubieran hecho del poder de todo lo que sería una cultura, una civilización, ¿no? Entonces han hecho pues algunas cosas, los historiadores han tratado de dar respuesta a esta pregunta. Yo recuerdo que desde que era niño estaba yo en la escuela, mi maestra de la primaria me dijo, pues es que cuando llegó Hernán Cortés a este país, bueno, lo que no era, antes no se llamaba México, pero a este lugar, lo confundieron con el dios Quetzalcóatl y por eso lo dejaron pasar, y como si fuéramos ignorantes, ¿no? Como si fuéramos más en el tipo de supersticiosos y todo eso. Y yo me acuerdo que desde niño me hizo esto match, y yo dije, es que no puede ser, se me hace muy raro. Se me hace muy raro que 450 pelados hubieran logrado hacerse de toda una civilización. Y fue así como ya en el 2019, ya que estaban cumpliendo estos 500 años, fue un golpe de suerte realmente, querido amigo, cuando me di cuenta de que el Tonali, las fuentes nos dicen el Tonali 1 Coatl, que la mayoría de ellas nos dice que es cuando se entrega la ciudad de Tenochtitlan a Hernán Cortés. Uh-huh. Y resulta que entonces yo me fui al Tonalpohualli a ver exactamente este asunto de lo que es
la cuenta de los destinos. Recordemos que para ellos sí existía el destino. Recordemos que cuando los frailes llegan aquí a este lugar, a la náhuac, pues se dan cuenta y les dicen que existe esta cuenta endémica de 260 días que tiene que ver con la cuenta de los destinos, ¿no? Que tiene que ver con la cuenta de algo que tiene que ver con el futuro, con alguna manera de predestinado, ¿no? De predestinamiento. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que ese Tonali 1 Coatl, si tú lo ves en el Tonalpohualli contando desde el 1 Zipactli, ya ves que empiezas 1 Zipactli, 12 Jecatli, bla, 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 hasta que llegas el 1 Coatl. Este número, este Tonali 1 Coatl, adivina qué ordinales, qué número de Tonali es en el Tonalpohualli. Ya sabes que está el 1 Zipactli al inicio y tienes el 13 Xochitl hasta el final, correcto, que serían los 260. Pues resulta que el 1 Coatl es el Tonali número 105. Y 105, si nosotros le sumamos otros 260, entonces estamos hablando de los 365 días del año. Es como si esta famosa división que existe en Teotihuacán, en que están 260 días de un lado y 105 en la familia 52, ¿no? Esta división clásica de Mesoamérica, que es el dividir al año de 365 días en dos segmentos, uno de 260 y uno de 105. Exactamente. Entonces, ese fue lo primero que dije, qué raro que precisamente el 1 Coatl haya caído ahí, en esa división. Eso es por la parte del Tonalpohualli, pero cuando lo veo a través de las veintenas, entonces, según la correlación del maestro Alfonso Caso, esto es en el segundo día de la veintena de Xocotl-Huetzli. Y cuando voy a revisar también qué día ordinal era esta veintena, este segundo de Xocotl-Huetzli, desde lo que sería el 1 de Coahuitlegua, me doy cuenta de que es el día ordinal número 182. ¿Y qué es eso? Pues es la mitad del año, la mitad del ciclo de las veintenas. Entonces eso para mí fue lo que primero me brincó. Esto como que parece que fue esperándose el día que tenía que ser entregada a la ciudad. En el día número 105 del Tonalpohualli y en el día número 182 del Sempohualapohualli, de lo que son las veintenas, ¿no? Como que a la mitad del año y justamente en la división de 260 y 105 respecto a lo que es el Tonalpohualli. Fue lo primero que me brincó. Dije, pues qué chistoso, ¿no? Eso más bien parece como si fuera una cuestión de los nativos, como si Cuauhtémoc hubiera escogido esa precisa fecha en que tenía que entregarse. Y recordemos que entonces esto cambia un poquito, desde ahí cambia la historia, porque entonces no fue de que ya no aguantara más, sino que tenía que esperarse a que se cumplieran esas condiciones calendáricas para poder entregar la ciudad, ¿no? Exactamente. Eso fue lo primero que a nosotros, cuando lo empecé a comentar con mis amigos que estábamos estudiando el calendario, dijimos, pues está bien raro, ¿no? Pues entonces lo que hicimos fue irnos a las fuentes, a todo lo que Hernán Cortés escribió en sus 5 cartas de relación. Bueno, son 4 que se conocen y una que está perdida, pero que se toma como la primera. 5 cartas que se dicen que entonces se enviaron al rey, que Cortés enviaba. Cortés escribía mucho, ¿eh? Era un hombre instruido, era un hombre que escribía mucho y siempre viajaba con sus archivos. Entonces fuimos a revisar todas esas fechas que va dando Hernán Cortés y hoy, 16 de agosto de 1519, me parto de aquí de Zempoala y me voy rumbo a Tenochtitlan, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pues revisar esas fechas, las tomamos, todo ese discurso histórico que parece normal, de un camino normal, y después revisamos las fechas, las cotejamos con lo que decía Bernal Díaz del Castillo en lo que son su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y finalmente la tercera fuente la hicimos con su confesor, Francisco López de Gómara, el confesor de Cortés, y entonces ya esas 3 fuentes ya teníamos muchas fechas que teníamos ahí ya disponibles. Y entonces lo que hicimos fue ponerlas organizadas y después contrastarlas con el calendario mexica. Ahí es donde nos dimos cuenta que detrás de todas esas fechas que parecen aleatorias, hay un patrón establecido como si se fuera siguiendo un guión calendárico, como si fuera una partitura. Y entonces esto a nosotros nos voló la cabeza porque nos dimos cuenta de que atrás de todo esto había una cuestión de intencionalidad,
Una intencionalidad que parece ser basada en los números, en las cronodistancias y en los números cronométricos del calendario mexica. Es decir, ¿te acuerdas el Tonalpohualli, que son 260 días, que corre durante lo que son 260 días? Lo que es el Sempohualapouali, que son 360 días, más 5 Nemontemis, que son las 18 veintenas. Y tenemos uno muy importante, querido amigo, lo que es el ciclo sinódico de Venus, porque este calendario está muy vinculado a lo que es el ciclo de Venus. Entonces, ya teniendo el 365, el 260 y el 584, fuimos entonces a revisar estas fechas que, como te digo, parecían aleatorias, y cuando nos damos cuenta, vemos que todas caen exactamente, o muchas de ellas caen exactamente en esta separación, es a lo que le llamamos cronodistancia. De una fecha de inicio a una fecha de final de eventos relacionados, medimos la cantidad de días y por eso es una cronodistancia, una distancia en días, es un paquete de días justamente lo que podemos decir. Exactamente, aquí nos tiene una pregunta, Steven nos pregunta que cómo podemos definir cronodistancia, y creo que lo acabas de decir, es básicamente la distancia de días que existe entre un punto al otro, no importando que estés intentando medir, es simplemente punto A a punto B, la cantidad de días que se encuentren. Y esto, bueno, especialmente a los arqueoastrónomos, les podría funcionar muchísimo porque ayuda a tener específicas fechas de mediciones, como lo acaba de mencionar César Morlán, que es un patrón específico de ciclos de 365, 260 o 584, que son tres números muy, muy claves dentro de lo que es las cuentas del tiempo antiguas. Por aquí teníamos otra pregunta nada más que me pareció que no la escribieron, que era, ¿qué tanta importancia tiene la cuenta de Venus sobre lo que es la influencia de la cuenta del tiempo? Bueno, antes que nada, chicos, antes de avanzar a que César Morlán explique la importancia que tiene, muy interesante, el planeta Venus, nosotros lo conocemos Venus por la lengua latina, pero en realidad en náhuatl tiene tres posibles nombres. Uno de ellos sería Tlahuizcalpantecutli, ese es como el nombre más largo, Tlahuizcalpantecutli, y luego recibe diferentes nombres de acuerdo a la posición que se encuentre. Si está en el oriente, recibe el nombre de Quetzalcóatl por la estrella del alba, y luego si va hacia el poniente, recuerden que está todo este mito de que se esconde detrás del sol y luego emerge, ahí recibe el nombre de Xolotl. Pero bueno, eso es un poquito nada más como la referencia mitológica y los nombres que se ocuparon en algún momento. Pero ahora sí, vamos a cederle la palabra a César Morlán. ¿Qué influencia tiene el ciclo de Tlahuizcalpantecutli o Venus sobre la cuenta del tiempo? Pues mira, yo creo que es primordial y es básica la cuestión de vincular a Venus. O sea, lo vemos en el Códice Dresden y sabemos que Venus es la representación de alguna manera de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es quien enseña realmente también al calendario, el que le regala al calendario a la humanidad, ¿no? Entonces, Venus es totalmente imprescindible si se quiere entender a cabalidad la cuenta del tiempo. Y eso es totalmente endémico, porque, por ejemplo, los egipcios utilizaron a Sirio, y Sirio como para ver las crecidas del Nilo y para relacionarlo con la parte del Sol. Pero en este caso fue el Sol, la Luna, Venus y obviamente el movimiento de la Tierra con el Tonalpohualli. O sea, es una mezcla ahí completa. Entonces, no podemos desvincular a Venus de la cuenta y creo que esto es primordial para poder entenderla. Y lo vamos a ver, si me lo permites, amigo, después en una lámina que podemos ver más adelante. Vamos a ver cómo este ciclo sinódico de Venus, que significa cómo se ve desde la Tierra el planeta Venus en sus ciclos. No es un ciclo astronómico, sino cómo se ve desde la Tierra, eso quiere decir sinódico, que los astrónomos sacerdotes antiguos lo cerraron en 584 días. Sabemos que el ciclo sinódico, como se mide de la forma actual, son 583.92 días, pero al no manejarse las fracciones en el antiguo náhuatl, es que lo cerraron al número entero más cercano, que fue 584. Correcto. Entonces, es básico este mecanismo de 584 días. Así es. Pues ahí tienen la respuesta, queridos alumnos. Antiguamente, los contadores del tiempo, pues imagínense, no solamente tenían que llevar una cuenta del tiempo del ciclo natural de la Tierra, que está relacionado con el 365, sino que también tenían que agregar la cuenta que lo cuenta todo, que es el Tonalpohualli, y en base a esos dos, también llevar la cuenta del planeta Venus
y los tres formando una unidad de cuenta del tiempo que nos ayudaba a nosotros a entender una pregunta muy importante, que es de qué forma podemos definir el destino. Bien lo dijo César Monod al principio, el concepto de destino, diferente al concepto de destino heroico que tiene la antigua Grecia, más bien aquí el concepto de destino es algo que ya está de alguna manera orquestado matemáticamente, no algo a lo que aspiras, sino más bien algo que ya existe, que ya está mecanizado. Bueno, César Molanes tiene aquí una lámina de presentación, la cual seguramente se muere de ganas por presentarla y hablar un poquito sobre ella. Así que pues vamos a permitir que nos comparta su pantalla y vamos a ver qué tal nos ha presentado, bueno, nos tiene aquí una sorpresa para platicar un poquito sobre la cronodistancia de Hernán Cortés con Tenochtitlan. Sí, fíjate que esto es justamente lo que nos obligó a replantearnos este asunto de la predestinación, porque obviamente aquí se decía que sí existía. El Tonalpohualli es esto, es la cuenta de los destinos, ¿no? Desafortunadamente no sabemos el día en que Cortés nació, pero sí sabemos el día en que murió. Entonces, si hubiéramos conocido la fecha de su nacimiento, entonces podríamos ser un poquito más explícitos. Pero vamos a ver cómo a través de su comportamiento, a través de cómo es que van ocurriendo los hechos, es de que sí nos vamos a dar cuenta de que sí hay una intencionalidad respecto a que tendría que ser el 13 de agosto de 1521 en un tonali 1 coat, segundo día de la veintena de Xoconhuetzi, cuando esto hubiera concluido. Déjame saber si se ve la imagen, querido amigo. Sí, ya está, ya se está viendo en pantalla. Bueno, fíjate que la primera pista que a nosotros nos dio, este es un diagrama de tiempo, el tiempo corre de izquierda a derecha, como lo pueden ver aquí. Y aquí voy a mostrarles lo que sería la fecha más conocida, que es la entrega de Tenochtitlan, ese del 13 de agosto de 1521, que como te dije, querido amigo, esto fue en el Tonali 1 Coatl y descubrimos que fue en el día 105 del Tonalpohualli, que como ya les dije, no nos parecía nada casual que estuviera pasado justamente en ese día. Entonces nos dijimos, bueno, la entrega de Tenochtitlan es un final. Vamos a ver cuándo empezó esto, ¿no? Y descubrimos por lo que es Bernal Díaz del Castillo, nos dice que el 12 de marzo de 1519 es cuando llegan finalmente a lo que serían las tierras de lo que hoy conocemos como Tabasco. Así nos dice, y el 12 de marzo de este año de 19, llegamos a la punta de los Palmares. Y ahí estuvimos. Y al otro día descendimos y fue cuando tuvieron su primera batalla con los mayas chontales, cuando en un acto muy simbólico Cortés saca su daga y atraviesa, le da 3 estocadas a una ceiba de una forma simbólica reclamando para Castilla, para la corona de Castilla, estas tierras, precisamente en ese 13 de marzo de 1519. Es la primera vez que Cortés pisa territorio continental. Había llegado sí a Cozumel, pero no había pisado territorio continental. La primera vez que pisa este continente, ya de forma en el macizo continental, fue el 13 de marzo de 1519. Ese día empieza su campaña bélica, que culminaría justamente con el 13 de agosto de 1521. Y lo primero que hicimos fue medir esta cronodistancia, cuántos días hay del 13 de marzo de 1519 al 13 de agosto de 1521. Ves un 13 y un 13, que también es bastante simbólico. Simbólico, sí. 13 de marzo y 13 de agosto. Sabemos que el calendario está basado en el número 13. Bueno, cuando medimos esta cronodistancia, nos dimos cuenta que eran 885 días, amigo. De entrada dijimos, bueno, pues no pasa nada. Suena como que un número pues aleatorio, un número que no dice nada. Cuando nos dimos cuenta de que ese número 885 puede descomponerse en 2 sumandos de lo que es justamente estos números que habíamos hablado de 260, 365 y 584, déjame saber si ves mi mouse aquí. Sí, sí lo vemos. Bueno. Si lo puedes hacer un poquito más grande, nos puedes hacer zoom justamente a donde estás. Vamos a hacer un poquito más grande esto, tú me dices. Sí, un poquito más. Okay. Ándale, exactamente. Y ahí nos vas guiando poco a poco.
Ok, mira, aquí está el 13 de agosto de 1521, cuando se entrega a Tenochtitlan en el Tonali Unocoatl, el día número 105 del Tonalpohualli. Y cuando desciende por primera vez a este continente es el 13 de marzo de 1519, que los historiadores conocen como la primera batalla de Potonchan. 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 Resulta, querido amigo, que ese día, 13 de marzo de 1519, en el Tonalpohualli, era exactamente el Tonali Unocipactli. ¿Te das cuenta cómo entonces ese origen de lo que originó todo? Justamente Cortés pisa este territorio, pisa este continente en el Tonali que inicia justamente lo que es el Tonalpohualli. Entonces estamos hablando de un inicio en un día de total expectación que sería el Unocipactli. Entonces, cuando medimos esta cantidad de días que hay del Unocipactli a lo que es entonces el Unocoatl, te dije que son estos 885 días, que no es otra cosa, amigo, que más que sumar 260 más 365 y otra vez 260. Entonces ahí vemos que su inicio de lo que sería la campaña militar hasta cuando se hace de la ciudad, se acota precisamente en estas dos cifras. 2 veces el Tonalpohualli y en el medio un ciclo de 365 días. A nosotros ya con esto dijimos, wow, ya habíamos encontrado que la ciudad de Tenochtitlan se entrega en el día 105, en el día 182, esas de alguna manera intencionales, pero que Cortés haya descendido ahí, justamente cuando todavía no conocía a la Malinche, perdón, ahí sí ya la conocía, porque ya, no es cierto, todavía no la conocía, porque es cuando la primera vez que pisa el territorio. Después de la batalla es cuando le entregan a Malinche. Entonces no podemos decir que ya haya traído a alguien que le hiciera, de alguna manera, tienes que entrar este día, ¿no? Todavía no. Entonces son el tipo de cosas que nos obliga a pensar otro tipo de respuestas. Ahora bien, querido amigo, cuando ya pisa la primera vez este continente, tiene su primera batalla, se vuelven a embarcar ya con Malintzin, ya con Guerrero, con Gonzalo Guerrero, y se van directamente a lo que es Veracruz. Y también por lo que es sabemos por Bernal Díaz del Castillo, nos dice que llegan en el jueves de la cena, el jueves santo, justamente cuando se llegan ahí a Veracruz y descienden al otro día, el viernes de la Semana Santa, lo que es el viernes de crucifixión. Entonces, ese día, justamente, nosotros fuimos a medir, que también es importante, cuando Cortés desembarca en Veracruz, déjame saber si ven aquí mi pantalla bien, sí. querido. ¿Sí? Sí, lo vemos bien. Déjame ver si lo puedo hacer más que arriba. Está en la parte de aquí abajo, que es justamente cuando Cortés desembarca ahí en Veracruz. Pues resulta que de ese día a la entrega de Tenochtitlan, o sea, lo que sería aquí, el Unocoatl, ya está aquí, estaría hablando el día ordinal 182, son exactamente la suma de 584 más 260. Entonces, con eso nos estamos dando cuenta de que no nada más es una fecha, sino esos inicios de cuando ya por fin desciende en Veracruz, ese Veracruz por donde se fue Quetzalcóatl, ese Veracruz por donde Cortés empezaría su retorno, son exactamente 584 más 260. Y entonces eso ya nos voló pues también la cabeza porque vemos que entonces hay intencionalidad de los eventos históricos irse ciñendo a esos eventos calendáricos. Entonces pues, seguimos buscando más información al respecto y nos dimos cuenta que el día que a Hernán Cortés le dan permiso, justamente cuando Diego Velázquez, que era su jefe, que era el gobernador de Cuba, le extiende las capitulaciones y le da el permiso para que él de alguna manera ya pueda iniciar esta tercera expedición al continente, se la firma el 23 de octubre de 1518. Y resulta que si nosotros sumamos 584 días, que es decir, otro ciclo sinódico de Venus, llegamos al Tonali Unocali. Y esto fue el 28 de mayo de 1520, que es otra batalla, que es la batalla de Zempoala. La batalla de Zempoala es muy importante en el discurso histórico porque es cuando Cortés tiene su batalla contra lo que sería el otro español que venía, Grijalva, no,
Ay, ¿cómo se llama el que venía a capturarlo? Ay, se me fue el nombre ahorita. Bueno, ¿Pedro de eso, Alvarado? ¿eh? ¿Pedro de Alvarado? No, Pedro Alvarado venía con él. Se me fue el nombre. ¿No era Pánfilo de Narváez? Pánfilo de Narváez, tienes toda la Sí, razón. Pánfilo de Narváez. Es cuando llega Cortés, Pánfilo de Narváez venía a capturar a Cortés y se le adelanta a Cortés y en Zempoala es cuando lo ataca justamente. Es una batalla de españoles, es una batalla muy importante porque si hubiera ganado Pánfilo de Narváez, otra cosa hubiera sido. Es justamente muy importante. Y lo que es ese 28 de mayo, cuando sucede la batalla de Zempoala, ¿sabes por qué es muy importante? Porque es justamente la mitad entre el día que pisa por primera vez el continente y el día que se le es entregada la ciudad de Tenochtitlan. Porque es el día número, justamente el día número 443, que estamos hablando que es la mitad exactamente en días entre un evento y otro. Y eso cuando nosotros nos dimos cuenta también fue bárbaro. ¿Cómo es posible que haya sido eso, no? A la mitad. Estamos hablando de mucha coordinación o que realmente tenía que pasar así. Pero no nada más es eso, querido amigo. El 28 de mayo de 1520, en las veintenas, era otra vez el día ordinal número 105. Igual que como fue en el Tonalpohualli, allá en lo que sería la entrega de Tenochtitlan. ¿Te das cuenta cómo vuelve a repetirse este patrón 105, 260, ¿no? Exactamente. Sí. Tenemos aquí una pregunta de una persona que nos dice, si había gente experta contando el tiempo, ¿por qué no avisaron esos eventos a Moctezuma y evitar todo? Porque a lo mejor no querían evitarlo. Eso es algo bien interesante porque es un proceso reflexivo, ¿no? Es si tú ya sabes el destino de algo y sabes que el destino de eso es inevitable, ¿qué pasa si lo evitas? Esa es una reflexión bastante peculiar, como un ejercicio muy sencillo que pueden hacer los alumnos es, si tú sabes que mañana es inevitable que te enfermes de la panza, ¿quieres evitar eso, aunque tenga peores consecuencias, o prefieres recibir ese dolor de la panza, asumiendo la posibilidad del destino, ¿no? Creo que es algo bien interesante esa pregunta que nos acaban de hacer, porque automáticamente transporta el destino de algo a las manos de alguien. Es como si tú supieras que los eventos que van a ocurrir deben de ocurrir de esa forma. Exactamente. ¿No? Sí, eso ya entramos a otros terrenos del por qué. Yo lo muestro son las evidencias, estas evidencias en cronodistancias, en los eventos históricos que cualquier persona puede comprobar, querido amigo. Ya cada quien podemos entrar a que si fue la Malinche, que si lo fueron guiando a Cortés, que si sabemos que existe un documento en donde dice que sí lo iban guiando. Existe un documento en el Archivo General de la Nación en donde hay dos personajes, que es Atonalense y Tlamapananzi, en donde dicen que se acercaron con Cortés y le mostraron códices. Cuando la primera vez que llegaron los enviados de Moctezuma, de Motecuzoma, ahí que fueron a recibirlo allá a Veracruz, ellos venían atrás de la comitiva y cuando se fueron estos enviados de Moctezuma, ellos se acercan con Malintzin y le dicen a Malintzin, ¿sabes qué? Queremos hablar con Cortés, pero no queremos que se enteren los enviados de Moctezuma. Entonces Cortés dice, ok, déjalos pasar. Entonces entraron ellos y dijeron, uno de ellos dijo haber sido pariente o descendiente del primer Tlactoani de Tenochtitlan, que fue a Camapichtli. Dijo haber sido pariente de él. Y el segundo dijo que era deudo de Motecuzoma, es decir, que era pariente de Motecuzoma. Y le dijeron a Cortés, nosotros no venimos por nuestra voluntad, venimos traídos por la profecía, venimos llevados por las profecías y queremos mostrarte códices que si tú nos los permites, te los vamos a ir a traer. Entonces Malintzin le dice a Cortés y Cortés dice, ok, aquí los espero. Y resulta que regresan estos dos personajes, Tlamapanantzin y Atonalentzin, y le enseñan estos códices a Cortés. Y entonces ahí él agradece y dice que está muy agradecido por todo lo que vio ahí, porque le enseñaron cosas de cultura, de religión, de calendárica. Y ahí deja ver Cortés que de alguna manera él entiende que va a ganar, que todo está escrito y que hay una profecía en este asunto, ¿no? Entonces, esa es una respuesta de que
parece que todo se le va dando muy bien a Cortés. De hecho, es como si fuera un predestinado, ¿no? Un hombre con mucha Sí, suerte. A lo mejor sí, pero también está la parte de que a lo mejor se le iba guiando de alguna manera. ¿Por qué? Para entregarse el 13 de agosto de 1521, porque querían entregar la ciudad o querían entregar la civilización de una forma ordenada. ¿Por qué ordenada? Porque en el orden está la divinidad. está de acuerdo. Podemos escribir muchas respuestas. Hay más preguntas que respuestas, ¿no? Pero justamente cuando mostramos y vemos estos diagramas que estoy mostrando, es donde vemos que existe este orden, este telón, una obra calendárica, yo le llamo así, Claro. que se tiene que entregar el 13 de agosto de Pues 1521. es que es el orden del universo, literalmente. Yo considero que siempre sale esta pequeña cejilla, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que en 2 añitos, por cerrar el número, haya ocurrido las cosas tan veloces, cuando otros puntos del mundo, cuando civilizaciones han tenido que colapsar o emprender estas enormes, titánicas guerras, pues les ha tomado un poco más de décadas para realmente deconstruir un imperio. No vamos muy lejos. La deconstrucción del, vamos a poner entre comillas, imperio romano, porque sigue estando activo, ¿cuánto tiempo le tomó a esta evolución hebreica, a la separación germánica, a la separación de Hispania, Francia, británica, que poco a poco fue perdiendo facciones hasta que finalmente Constantino dice, ¿saben qué? Ok, perfecto, vamos ahora a mutar el imperio romano a la iglesia romana católica, es decir, sigue siendo el imperio romano, nada más que bajo otro nombre, pero de este lado, fue algo tan veloz, tan rápido, tan ágil, que pareciera como si esto hubiera estado así de, mira, aquí está el mapa, sigue los pasitos, no te salgas, aquí está el tutorial, velo 5 o 6 veces, y si sigues estos pasos, terminamos en 2 años y nos comemos una nieve de limón, así casi, ¿no? Me parece eso matemáticamente increíble, históricamente extraordinario, pero a nivel ya, hablando de, bueno, a nivel cósmico o a nivel de universo, me parece lógico, ¿no? Que esté estructurado en esas fracciones de tiempo. Pero bueno, vamos a continuar con tu presentación, amigo. Sí, querido amigo. Bueno, pues ya que entonces habíamos descubierto esta batalla de Zempoala que te dije que es la mitad simétrica entre un evento, entre un inicio y un final, en el medio está esta batalla de Zempoala, pues resulta que si nosotros a ese 28 de mayo de 1520, como lo vemos aquí, le sumamos 2 veces el Tonalpohualli, es decir, 520 días, llegamos justamente al 30 de octubre de 1521. ¿Y qué es el 30 de octubre de 1521? Es cuando Cortés lanza, ya que había caído la ciudad, lanza a su primer capitán a hacer otras conquistas. O sea, está cronodistanciada de la propia historia de Cortés con la de sus demás capitanes. Y no lo hacen cualquier día, querido amigo, porque resulta que ese día, uno Cali también en el Tonalpohualli, cuando va Gonzalo de Sandoval, justamente inicia estas campañas, si no mal recuerdo, es al área de Oaxaca, este 30 de octubre de 1521, eso es en el calendario juliano, en el calendario cristiano juliano. Pero cuando lo contrastamos con el calendario nativo, nos damos cuenta que es el último día de la veintena de Tepeilhuitl. Y eso no es más que el día ordinal número 260 de las veintenas. Entonces, ahí está clavado. Siempre va buscando esa división 105, 260, 105, 260, utilizar el 260, utilizar el 584. Y entonces vemos este patrón, ¿no? Cómo lo va utilizando Cortés. Y no solo eso, sino cuando también ya Gonzalo de Sandoval se va a esa parte de lo que sería Oaxaca, otro de sus capitanes, Cristóbal de Olid, que estaría también de sus capitanes preferidos, lo envían a lo que sería el señorío Tarasco, y nos dice la relación de Michoacán que Cristóbal de Olid entra justamente el 17 de julio de 1522. Y cuando nos vamos a revisar en el Tonalpohualli, otra vez vuelve a ser el día 1 Cali, es decir, 260 días después de que Gonzalo de Sandoval sale, Cristóbal de Olid es el que está entrando allá en el señorío Tarasco. Un inicio y también aquí es un inicio, separado entre ellos por 260. Quiere decir que desde esta batalla de Zempoala, 28 de mayo de 1520, que es la mitad,
hay exactamente 3 veces el Tonalpohualli a cuando Cristóbal de Olid entra al señorío Tarasco, es decir, 780 días. ¿Y qué son 780 días, querido amigo? Es justamente el ciclo sinódico del planeta Marte. Aquí lo tenemos, estos 780 días desde la batalla Zempoala. Y ya habíamos encontrado al ciclo sinódico de Venus justamente aquí. Esta batalla Zempoala, 584 días antes, llegamos al día en que se le da permiso a Cortés. Y 780 días después de la batalla de Zempoala es el día en que Cristóbal de Olid entra justamente al señorío Tarasco. Quiere decir que no nada más es Cortés, sino ya se van moviendo al ritmo del Tonalpohualli, al ritmo de Venus, en estas cronodistancias. Precisamente el día que tengo que entrar, el día que me tengo que partir de Tenochtitlan hacia Oaxaca, lo que hoy es Oaxaca, en el día número 260 de las veintenas. ¿Te das cuenta entonces cómo sí existe esta coordinación exactamente de que tenía que salir tal día, quizás para causar un impacto a los nativos, ¿no? A lo mejor en este momento ya conocía el mecanismo cronontológico, pero antes todavía no. Entonces, ahí empezamos a hacer un montón de preguntas que podemos esgrimir y créeme que son más preguntas que las respuestas que podríamos encontrar. Vamos a ponernos una hipótesis. ¿Tú crees que, no conocemos muchísimo del perfil psicológico de Hernando Cortés? No lo conocemos tan exacto como la pluma misma que escribió, por ejemplo, Bernal del Castillo. Sin embargo, vamos a poner una hipótesis. ¿Tú crees que en el corto periodo de tiempo que estuvo él aquí, previo a la entrega de Tenochtitlan, se pudo haber familiarizado tan bien con la forma en cómo las cuentas del tiempo, en este caso mexicas, funcionaban? Yo creo que sí tuvo tiempo para poder, pues si no aprender del todo, pero sí tuvo tiempo para poder comprender lo mínimo, lo básico, o al menos para creerlo, para aceptarlo. Yo siempre he propuesto la idea de que hay un Cortés mexicanizado. Sí, la verdad es que sí. O sea, él es un hombre mal entendido, querido amigo. Yo estoy muy de acuerdo mucho lo que opina Christian Duverger respecto a un Cortés que sí creía en el mestizaje, que tenía un proyecto distinto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cortés llega sin mujeres, porque era una empresa distinta. Uh-huh. Pero Narváez sí llega con mujeres y con niños, es decir, a colonizar. Claro, exacto. Uno tenía un proyecto de mestizaje y el otro tenía un proyecto de colonización, de colonizar. Entonces, lo que pasó en esa batalla de Zempoala, ese 28 de mayo de 1520, a la mitad, como ya lo vimos, entre el inicio y el final, realmente es la batalla entre qué proyecto iba a pasar en México. Si hubiera ganado Narváez, hubiera sido una colonización total. Pero como ganó Cortés, viene este mestizaje, ¿no? O sea, son estas cosas que uno se pone a pensar cuando ya empieza a ver este tipo de cronodistancias y ver cómo está funcionando en los eventos, ¿no? Entonces es bastante interesante y bastante importante comprender la historia, no desde como nos lo contó Bernaldez del Castillo o el propio Cortés, sino ahorita estamos haciendo como ingeniería inversa, contando una historia, pero desde las propias creaciones culturales, como son justamente el calendario y como son los números cronométricos. Estamos dando una explicación de la historia totalmente distinta a como nos la han contado. Sí, y yo creo que eso es un ejercicio, pareciera intimidante, pero yo creo que no lo es. Yo creo que es más bien matemática sencilla y además puntos muy claros de observación en específicos números, como es tan sencillo como dividir 105 de 260, 365, 584, etcétera, etcétera. Es encontrar estos patrones que se pueden utilizar para explicar, y me imagino que no solamente el episodio hoy conocido como invasión, sino también me imagino que ese tipo de cronoestancias se pueden aplicar a otro tipo de estudios. Yo me acuerdo muy bien que tú hiciste un en vivo o una plática de la misma estructura de cronoestancias, pero para el periodo de independencia mexicana.
que también encaja muy bien con estos específicos patrones. Y yo creo que ahí se encuentra el corazón de la siguiente pregunta que me gustaría que pusiéramos para todo el público, que es, compañeros, alumnos, ¿el destino existe o no? Yo creo que ahí está esa gran pregunta. ¿El destino existe? Bueno, entonces significaría que todos estamos de alguna manera trabajando en engranes matemáticos gigantes del universo y que nuestra forma de vida es inevitable. No existe el destino y existe el libre albedrío. Bueno, entonces, ¿cómo es posible todas estas coincidencias matemáticas y que además estén afinadas específicamente a movimientos de cuerpos celestes? Tenemos aquí un comentario de una gran alumna de Cali Mexica, Erika, que nos ve desde el otro lado del charco, desde tierras europeas. Dice que las clases con César Morlán son un lujo y un parteaguas en más de un sentido. Saludos desde el otro lado del charco. Querida Erika, te mandamos un saludo. Eres una queridísima alumna aquí de Cali Mexica, ya veterana, porque ya estuvo con nosotros desde el inicio de esta maravillosa escuela hasta la fecha. Y yo de mucho corazón le puedo decir que le agradecemos que continúe con sus estudios y que nos tenga una preferencia como su escuela favorita. Bueno, entonces, veo que tienes preparada otra pequeña presentación. Vamos a activarla. Bueno, pues lo que hice fue seguir con el estudio, querido amigo y compañeros de Cali Mexica. Dije, bueno, ¿será que después de ese 13 de agosto de 1521 pues Cortés dice, ya me hice con la ciudad, ya no tengo que usar el calendario de ellos, ¿no? Ya no tengo, yo soy un cristiano, tengo que seguir usando mi propio calendario. Y entonces, al principio de esta charla, querido amigo, te dije que Cortés había enviado 5 cartas al rey. Estas 5 cartas, si las ven aquí en mi pantalla, la primera carta de relación, aquí están abajo, la primera, la segunda, tercera, cuarta y quinta. No sé si alcanzan a ver, lo hago más grande. Yo creo que lo vas a tener un poquito más grande para nuestro público. Ok, tú me dices si así, un poquito más grande, así. Yo creo que ahí está bien, bien. Ok, bueno, la primera carta de relación, aquí está Cortés, la firma el 10 de julio de 1519. La segunda, el 30 de octubre de 1520. O sea, aquí están las fechas que el mismo Cortés escribió, ¿eh? La tercera, el 15 de mayo de 1522. La cuarta, el 15 de octubre de 1524, estas dos ya había caído a la ciudad, ya había sido entregada, y finalmente la última ya la firma hasta el 3 de septiembre de 1526, estas cartas que estaba enviando al rey. Esto pues parecen normales, ¿no? Fechas normales cristianas en las que no nos dicen nada, pero cuando las contrastamos con el calendario nativo, con el calendario mexica, nos damos cuenta de que no tienen nada de aleatorio, sino que fueron firmadas específicamente para vincularse a lo que serían los números de Anáhuac. Vamos a ver, por ejemplo, déjame ver si se alcanza a ver aquí. Sí, muy bien. Esta es la primera carta de relación, la del 10 de julio de 1519, aquí está. Resulta que entre la primera carta y la tercera, que es la del 15 de mayo de 1522, hay exactamente 1040 días. ¿Y qué es eso? Son 4 veces el Tonalpohualli. O sea, quiere decir que de la primera a la tercera caben exactamente 4 veces 260. Y eso no nos pareció nada casual, ¿no? Eso fue una intencionalidad. La primera y la tercera separadas entre ellas por exactamente 4 veces el Tonalpohualli. Y en el medio está justamente el solsticio de invierno. Ese solsticio de invierno cuando nace Huitzilopochtli. De alguna manera, el solsticio como si fuera una bisagra, ¿no? El 21 de diciembre, 520 días antes y 520 días después, es cuando Cortés firma la primera y la tercera carta de relación. Eso fue bastante interesante, pero resulta, querido amigo, que la segunda carta de relación, esa que firma el 30 de octubre de 1520, cuando vamos a revisarlo y otra vez a contrastarlo, nos damos cuenta que vuelve a firmarla en el día 20º de Tepeilhuitl, que como habíamos visto es el día ordinal, otra vez 260. O sea, la primera carta, la tercera carta y la segunda, primera, segunda y tercera, están relacionados al número 260. Entonces ahí ya no hay casualidad, ¿no? Ya estamos hablando de intencionalidad, de por qué Cortés firmaría sus cartas
esas que no tienen a lo mejor ningún sentido para él, ¿por qué siguió utilizando el mecanismo de Anáhuac y tenía que firmarlas justamente en el día número 260 o cuando estuvieran cronodistanciadas entre ellas por justamente múltiplos de 260? Por eso es que digo que es un Cortés mexicanizado, un Sí, Cortés que ya creía en la cuestión del poder de lo que sería el mecanismo calendárico. La cuarta carta de relación, querido amigo, la firma el 15 de octubre de 1524. Y eso tenía que ver con Venus, por eso es que hablamos sobre la importancia de Venus, porque era justamente el día en que estaba la conjunción inferior de Venus en el cielo. Es decir, cuando estaba la Tierra, estaba Venus y el Sol alineados de alguna forma entre ellos. No lo hizo en cualquier día, sino en la conjunción inferior de Venus. Y eso es bastante interesante. Finalmente, la quinta carta de relación la firma exactamente a 689 días de la cuarta, que son exactamente 52 trecenas más 13. Sabemos que el número 52 es muy importante, sí, pues porque es justamente 4 por 13. Ahora, entre la primera carta de relación y la quinta, aquí la vamos a ver, esta es la primera carta de relación del 10 de julio de 1519, hay exactamente 2.613 días. ¿Qué son 2.613 días? Exactamente 10 veces el Tonalpohualli más una trecena. O sea, si alcanzas a ver cómo todo está cronodistanciado exactamente en trecenas, en el número 584, en el número 260. Y entonces vemos que entonces lo que sería esas cartas que, pues, de entrada dices algo tan simple como ¿qué día voy a firmar las cartas que le voy a enviar al rey? ¿Por qué tendría que haberlas hecho basándose en el mecanismo de aquí, en el calendario mexica? ¿Cuál sería su intención? Probablemente una cuestión mántica o probablemente ya estaba tan mexicanizado que utilizó este calendario, ¿no? Y así tengo muchos ejemplos, querido amigo, que podríamos hablar al respecto de estas cronodistancias, pero creo que estos dos que hemos visto, creo que son suficientes para darnos cuenta de que hay un guión calendárico, que hay un guión por detrás y que después de que todavía se entregada a la ciudad, Cortés sigue utilizando este mecanismo, intencionalmente o no. Ya nada más nos lleva a una disyuntiva, justamente, o es lo sabía o no lo sabía. Exactamente. Si lo sabía, cambia la historia. Si no lo sabía, también cambia la historia. Entonces, creo que cualquiera de estas dos opciones son importantes, principalmente a nosotros como país, para comprender un proceso que nos ha dolido tanto. Imagínate que a lo mejor fuimos tan sabios que sabíamos que venía este cambio y que al conocer todo el tiempo, que éramos conocedores del tiempo, lo provocamos para que justamente ocurriera en el día que tenía que ocurrir, porque sabíamos y éramos unos grandes conocedores del tiempo. Eso simplemente cambia totalmente la forma de ver a nosotros mismos. Totalmente. Es como si de pronto viéramos a nuestros ancestros no tanto únicamente como bélicos, sino que también como conocedores de la agenda del universo y que además la tenían en la palma de sus manos y que tenían que emplearla, ¿no? Y que ya posteriormente, bueno, vamos a ponerle por la palabra, el adjetivo, el fracaso de la interpretación eurocéntrica hacia nuestros Amoshti, bueno, ya eso es una consecuencia de lo que hoy tenemos. Pero creo que algo muy interesante que acabas de mencionar es justamente eso, es volver a ver la historia desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y bueno, pues entonces creo que tienes una última presentación para ver aquí. Una lámina más. ¿No? Claro. Miren, les voy a decir algo muy importante. César Morán es muy apasionado, al igual que yo. Somos muy apasionados de nuestra cultura, nos encanta enseñar, somos ambos, nos podría decir que somos apasionados temashtiani, o sea, causadores de conocimiento. No, a veces se nos va hasta el tiempo de tanto que queremos aportar para que ustedes, queridos alumnos, pues agarren este conocimiento y tal cual como nuestra escuela se enfoca, retomar el conocimiento otra vez en nuestras manos. Somos muy apasionados. Entonces van a ver que César Morán en sus cursos, en sus clases, pareciera que quiere aventarse 8 horas de clase. Bueno, aquí les vamos a presentar la siguiente. Fíjate que quiero mostrarles que cuando yo descubrí esto fue cuando dije, no, ya, esto no puede ser posible, o sea, no puede ser. Recordemos, querido amigo, que Cortés, antes de llegar a lo que hoy es México, estaba en Cuba.
estaba en las islas, que es cuando se le da el permiso, que ya vimos ese 23 de noviembre de 1518, que Diego Velázquez le da el permiso. Pero después Diego Velázquez se da cuenta de que Cortés lo iba a traicionar y que traía otra agenda. Y entonces Cortés sale huyendo de Cuba. Sale huyendo de Cuba y según lo que nos dice Bernal Díaz del Castillo, dice que el 10 de febrero de 1519 es que salen finalmente de Cuba hacia lo que sería ya el continente. Ese día inicia su aventura, por así decirlo. Ese día va encaminado a la cita con su destino. 10 de febrero de 1519 es cuando sale la flota de Cortés, ya rumbo a lo que hoy es México. Cuando yo descubrí lo siguiente, dije, bueno, ok, vamos, me dice mi amigo David Woodcano, me dice, oye amigo, es que tienes que revisar el tránsito de Venus frente al Sol de 1518. Dije, pues se me hizo lógico, ¿no? Es Venus, Quetzalcóatl, atravesando el disco solar en un mini eclipse. Es un evento muy raro. Y entonces vemos al planeta Venus atravesando el disco solar y salir victorioso justamente de haber entrado en esta parte, ¿no? Y resulta que ese tránsito de Venus frente al Sol ocurrió el 25 de mayo de 1518. Cuando yo descubro que de ese tránsito de Venus frente al Sol, al día que Cortés inicia su campaña, es decir, el día que Cortés se echa a la mar ya rumbo a este continente, hay exactamente 260 días entre ambos eventos. A mí esto me voló la cabeza, porque no se conocía en Europa el tránsito de Venus, no se podía calcular en Europa hasta que nace Kepler. Y Kepler nace, si no me equivoco, en 1570 y tantos, y de eso a que lo calcule, pues ya pasan muchos años, ¿no? O sea, no había forma de que Cortés dijera, hey chicos, ya pasaron 260 días de... Ya es hora, ¿no? Ya es hora, vámonos. ¿No? Vámonos, ya se cumplieron los 260 días y vámonos rumbo a México. No había forma. Y además sale huyendo. No es que lo haya planeado para salir ese 10 de febrero de 1519. 10 de febrero de 1519. Perdóname, pero es que ando un poco enfermo en la garganta. No, tú dale. Y esos son el tipo de cosas que nos dicen, wow, entonces ya estamos hablando de otro nivel, ya que aquí no entra la Malinche, aquí ya no entra nada de que le dijeran. Estamos hablando de que probablemente entonces sí hay una predestinación a que Cortés tenía que salir 260 días después del tránsito de Venus frente al Sol. ¿Y qué es lo que nos decían? Esta historia la empecé a decir con lo que me enseñaron en la primaria, que Moctezuma había confundido a Cortés con Quetzalcóatl, porque era el regreso de Quetzalcóatl. Esto, querido amigo, sería el regreso de Venus frente al Sol, regresando 260 días después de haber pasado justamente por el disco solar. Eso a mí me voló la cabeza. Con estos 3 ejemplos que acabo de darte, yo creo, querido amigo, son suficientes como para darnos cuenta de que sí hay algo ahí que no hemos visto, que a pesar de que se ha estudiado tanto, cuando lo contrastamos con el mecanismo calendárico, es cuando nos damos cuenta que existe este guión. Y eso ya hay muchísimos ejemplos, amigo, porque esto fue en 1519, cuando empezamos a estudiarlo, hicimos el libro en el 2019, 500 años después, pero ya hemos abarcado a muchísimo más. Ahorita estamos trabajando en Fernando de Magallanes, que también le dio la vuelta al mundo, justamente en el mismo año que Cortés llega aquí, y nos vuela la cabeza, porque son los mismos números, nada más que, ojo, Fernando de Magallanes nunca vino a México. Entonces no hay forma de que hubiera aprendido el mecanismo. ¿Y por qué funciona con los mismos números? Probablemente porque existe el destino. Exactamente. Pues ahí tienen, compañeros, queridas alumnos y alumnas, pues tenemos en nuestras manos, como quien dice, tenemos invisiblemente en nuestras manos el tiempo, solamente que no lo podemos ver, pero existe, ¿no? Existe. Yo en una ocasión, un compañero, bueno, un shme, un curandero, hombre sabio maya, me dijo en una ocasión, el tiempo yo lo veo como una singularidad, el rastro que dejo atrás y lo que hoy en día tengo, pero lo que está enfrente de mí solo lo saben las estrellas. Así me lo contó. Y yo creo que
no se puede decir que tiene más allá de la razón, ¿no? Tiene totalmente la razón al decir que las estrellas, por decir cuerpos celestes en general, tienen la mano sobre nosotros. Y pues eso nos motiva a nosotros decirles, compañeros, que por favor súmense al curso de cronodistancias, que es un acercamiento a la arqueoastronomía de la cuenta del Tiempo Mexica. Ahí tienen ustedes el temario. Son 13 temas, pero están constituidos en 8 clases, con un apasionado César Morlán, quien efectivamente va a brindar todo su conocimiento, toda su pasión, toda su movilidad. Es una excelente persona, muy estudiosa, y además, pues bueno, de igual forma ustedes también pueden adquirir su libro Trecenas, que me parece que lo pueden adquirir en Amazon o directamente con César. Si quieren informes sobre el curso, ya saben, pueden ustedes aquí dejar un comentario, enviar directamente un mensaje a nuestra escuela, a nuestro correo, a nuestro WhatsApp, de cualquier forma, y preguntar específicamente por el curso de cronodistancias que va a dar inicio el próximo mes de junio y julio, los viernes de ambos meses. Una clase por semana, los 4 viernes de junio, los 4 viernes de julio, y con eso ustedes van a recibir una dosis muy potente de inspiración, que seguramente Xochiquetzali se va a poner muy feliz con ustedes. Pues bueno, quería cerrar este pequeño en vivo, pues dándote la palabra para que tú inspires a los jóvenes a no solamente a tomar tu curso, pero también a sumarse a la investigación de las cronodistancias. ¿Qué les dejarías que en esas últimas palabras, en estos últimos minutos, a todas las personas que nos acompañaron de principio a fin en este programa? ¿Qué inspiración les dejas? Mira, yo creo que es honrar todas esas generaciones. Imagínate cuántas generaciones pasaron para poder transmitir este conocimiento desde los olmecas de 1500 años antes de Cristo hasta ahora, hasta nuestros días. Los mayas quichés siguen utilizando este sistema. Es una herramienta poderosísima para saber cómo ser y estar en este plano que llamamos realidad. Es una forma de ser y estar en esto que llamamos la realidad. Y es una gran herramienta, es una gran brújula para sumarnos a ese plan del universo que existe y que de alguna manera cuando aceptamos que esto es una realidad y que funciona, le funcionó a Cortés, le funcionó a Magallanes, le funcionó a Hitler, porque ya hemos hecho mucho, a Hitler, a la independencia, a la revolución, a la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, lo hemos hecho todo, y cuando lo apliqué a mi vida y me di cuenta que estas cronodistancias están en mis hijos, en mi padre, cuando muere mi madre, cuando muere mi padre, en el nacimiento de mi madre, y cuando vemos que todas esas cronodistancias funcionan, ahí es en donde dices, wow, esto es muy inspirador porque nos vamos a dar cuenta de que formamos parte de un gran todo. Hay un plan estructurado para cada uno de nosotros y que al conocernos nos hace de alguna manera sumarnos y actuar en consecuencia. Esto, cuando a mí me lo preguntan, ¿y para qué sirve todo esto? Siempre les digo, a mí me da paz saber que las cosas son como deben de ser. Y me da mucha felicidad y encuentro ser feliz de alguna manera sabiendo que mi destino y mi papel en esto que llamamos realidad es hacer esto, y con mucho gusto lo doy a conocer. Maravilloso, pues ahí tienen ustedes la palabra, la Xochitlactoli de César, inspirando maravillosamente a ustedes. Me gustó esa última frase, da una cierta tranquilidad, una cierta serenidad, saber que las cosas están funcionando como deben de funcionar. Y no tenemos que ir en contra de ellos, sino simplemente aceptar el hecho de que así funcionan las cosas, ¿no? Y eso me parece a mí mucho más lógico, más sensato, y sobre todo es una caricia al corazón que portamos todos nosotros. Pues les agradecemos muchísimo, César, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Cali Mexica. Sabes que te queremos muchísimo, que es parte de un maravilloso equipo que hemos hecho un gran esfuerzo para estar constantemente, ser muy profesionales en la manera en cómo enseñamos, la manera en cómo compartimos el conocimiento, y sabemos que tú también tienes ese maravilloso estándar y por eso estás aquí con nosotros, porque te queremos, te abrazamos muchísimo. Y a ustedes, alumnos, pues qué maravilla que ustedes hayan quedado hasta el final. Los que lo van a ver posteriormente, les mandamos un saludo también a distancia.
Y pues queremos invitarlos a que se sumen a Cali Mexica, a que tomen los cursos. Tenemos no solamente cronodistancias, sino cosmogonía, medicina maya, tenemos lengua náhuatl. Tenemos aquí un pequeño comentario de una tocaya mía, que dice: gracias, aceptar que así funcionan las cosas. Así es, efectivamente, eso es algo bien bonito que tenemos que empezar a tomar en consideración. Pues bueno, eso es todo por esta noche. Esperemos que les haya gustado esta parte. Gracias, César. Un placer estar con todos ustedes. Y pues siempre les dejo con una pequeña frase que es: Campaticate, campatishkake, totlahtuguantonemilis nochipanemis. Mientras se escuche, mientras se sienta nuestra palabra, nunca se va a olvidar. Muchas gracias, César. Muchas gracias a ti, Adrián. Muchas gracias a Cali Mexica. Yo muy feliz siempre de participar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en Mistlazoca Chililía. Se animan.